Tercera parte de Príncipes. Che, qué bien que suena la radio, che, la gente de streaming, ¿no? Y qué lujo, Gustavo, qué lujo lo que hiciste. La verdad, todavía no terminé de entender, me lo explicaste como 3 veces, pero no entendí bien de todo lo que hiciste, pero suena maravilloso y poder salir en vivo, la verdad que está genial. Además del programa que no solo está saliendo por SatPTV, sino que lo están viendo por Facebook. Recién estaba leyendo algunos mensajes de Dani Mansur. Dani, aprovecho para decirte que estás del otro lado, pues no tuve tiempo de mandarte un mensaje que estás para moderar algunas mesas del Congreso también, y de Majo Villegas también desde México, que nos acompaña siempre. Les mando un saludo grande, así como Gustavo Paletti está del otro lado también, Maca, que también está conectada. Bueno, estaba viendo que tiene muchas reproducciones el vivo de Príncipes, así que nada, contento que estén del otro lado y estimulante para poder darle continuidad a este proyecto. Les quiero compartir un pequeño artículo antes de terminar, a colación de esta semana que pasó, que fue un recordatorio de Paulo Freire. Hay un portal, blogemia.com, que publicó La Sociedad Alienada de Paulo Freire en el 19 de septiembre, ¿no? Pueden encontrarlo en nuestras redes, que ya las hemos mencionado. Y decía Paulo Freire que el ser alienado no busca un mundo auténtico. El ser alienado no busca un mundo auténtico. Entonces esto provoca una nostalgia. Añora, por ejemplo, otro país y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene vergüenza de su realidad. Vive en otro país y trata de imitarlo. Y se cree culto mientras menos nativo es. Y se cree culto mientras menos nativo es. ¿Le suena? Filósofo y educador brasileño, para quien no lo conoce, en su libro Educación y Cambio, Paulo Freire. Cuando el ser humano pretende imitar a otro, ya no es el mismo. Así también, la imitación servil de otras culturas produce una sociedad alienada o sociedad objeto. Me gusta mucho este concepto de sociedad objeto. Mientras más una persona quiere ser otro, menos ella misma es. La sociedad alienada no tiene conciencia de su propio existir. Un profesional alienado es, en esencia, un ser inauténtico. Su pensar no está comprometido consigo mismo y, por lo tanto, y en consecuencia, no es responsable. El ser alienado no mira la realidad con criterio personal, sino con una óptica ajena. Por eso vive una realidad imaginaria y no su propia realidad objetiva, si es que existiera como tal en términos conceptuales. Vive a través, por ejemplo, de la visión de otro país. Se vive en Rusia o en Estados Unidos, según la ideología que se tenga, pero no se vive en Chile, Perú, Guatemala o en Argentina. ¿Les suena? ¿Qué país? Esto es Argentina, solo aquí pasa eso, país inviable. En países serios esto no pasa. Todas las barbaridades, por no decir. Ay, casi me sale la mala palabra. No la voy a decir. Casi la digo, pero no la voy a decir. ¿No? Que se escuchan cotidianamente, ya no solo en nuestras casas, sino también en las calles, los cafés, las reuniones de profesionales, etcétera, etcétera. El ser alienado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia. Como decíamos al principio, añora otro país y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene vergüenza de su realidad. Detesta su realidad. Vive en otro país y trata de imitarlo, y encima se cree que es culto cuanto menos nativo sea. Ante un extranjero, tratará de ocultar las poblaciones marginales, ¿le suena? Y mostrará barrios residenciales, porque piensa que las ciudades más cultas son, por ejemplo, las que tienen edificios más altos.
como el pensar alienado no es auténtico, tampoco se traduce en una acción concreta. Hay que partir de nuestras posibilidades para ser más uno mismo. A veces esto que suena tan simple es tan complejo de llevar a la práctica en términos de libre albedrío, considerado este como la capacidad para tomar decisiones. Hay que partir de nuestras posibilidades para ser más uno mismo. El error no está en la imitación, sino en la pasividad con la que se recibe esta imitación o en la falta de análisis o autocrítica. Me permito agregar el concepto de metacognición, tan trabajado por el maestro Brusco ahí. Entonces, el error no está en la imitación, sino en la pasividad con la que se recibe esa imitación. ¿Por qué? Y por falta de análisis o incluso de autocrítica. Se piensa, por ejemplo, que los bolivianos o panameños o los argentinos son flojos porque son tales. Por eso se trata de ser menos argentino, boliviano, panameño. Se cree que ser grande es imitar los valores de otras naciones. Sin embargo, la grandeza se expresa probablemente a través de la propia vocación nativa. O al menos esa es la propuesta de Paulo Freire. Otro ejemplo de alienación es la preferencia de los técnicos extranjeros con menosprecio de los nacionales. La sociedad alienada no se conoce, es inmadura, tiene un comportamiento ejemplarista. Trata de conocer la realidad por diagnósticos extranjeros. Entonces, por ejemplo, los dirigentes solucionan los problemas con fórmulas que han dado resultado en el extranjero. Y encima muchas veces ni siquiera lo hacen y solamente lo expresan por los medios masivos de comunicación, más en tiempos eleccionarios como estos. Los dirigentes solucionan los problemas con fórmulas que han dado resultado en el extranjero. Deberíamos hacer como Noruega, como los Estados Unidos. Deberíamos ser parecidos a tal o cual país. ¿Les suena? Hacen importación no solo de problemas, sino también de soluciones. No conocen la realidad nativa. Probablemente nuestra clase dirigente y nosotros mismos tengamos preconceptos y prejuicios sin conocer realmente a nuestra cotidianidad nativa. No conocemos nuestra realidad nativa. Antes de admitir soluciones extranjeras, tendríamos que preguntarnos cuáles son las condiciones y las características que motivaron estos problemas. Porque los 80 o 90 de Rusia o de los Estados Unidos no son los 80 o 90 de Chile o Argentina. Somos contemporáneos en el tiempo, pero no en la técnica. Relacionemos estos conceptos. Somos contemporáneos en el tiempo, pero no en la técnica, con el artículo que hemos explicado en el espacio anterior. Por lo demás, los técnicos extranjeros llegan con soluciones fabulosas, fuera de los prejuicios que para nada, en la mayoría de las veces, corresponden a nuestra idiosincrasia. Las soluciones importadas deben ser reducidas sociológicamente, dice Freire, es decir, estudiadas e integradas en un concepto nativo. Deben ser criticadas y adaptadas. Y en este caso, la importación es reinventada y por lo tanto recreada. Entonces, esto ya es la desalienación, que no significa sino autovaloración. Generalmente, las élites culpan al pueblo de que es flojo o incapaz y por eso
sus soluciones no resultaron. Es decir, ni siquiera se hacen cargo de las soluciones que importan y que no resultan. Así, las actitudes de los dirigentes oscilan entre un optimismo ingenuo y un pesimismo que se traduce en desesperación. Es ingenuidad pensar en que la simple importación de soluciones salvará al pueblo. Le pasa esto a los candidatos, que por no conocer a fondo los problemas del poder, hacen miles de promesas y al llegar al poder encuentran miles de obstáculos que a veces los hacen caer en el pesimismo. Entonces, no es, o por lo menos no solo es deshonestidad, sino que también es ingenuidad. Cóctel potencialmente nocivo. Y digo potencialmente porque a veces en las sociedades tan preformadas para fines individualistas y poco colectivos, a veces, casi sin saber por qué, termina funcionando. El problema es que cuando no hay ingenuidad en términos de pensar que la simple importación de soluciones salvará al pueblo, cuando esto es adrede, cuando esto es direccionado con un interés específico, y cuando sobre todo no solo no se conocen los problemas del poder, sino que no se conocen los problemas del poder real, que está en la cotidianidad de la gente, en la cotidianidad de todos nosotros, porque cuidado con aquellos que hablan de la gente, ¿no? La gente somos todos nosotros. Ustedes que están del otro lado, yo y todos los que nos rodean en el mundo. Cuando hablamos de la gente, hablamos de nosotros mismos. Si queremos encontrar el poder real, probablemente debamos buscarlo en nuestra propia organización social, en nuestra microorganización social y en la trascendencia que tiene esta en la sociedad misma. Probablemente encontremos los problemas que Freire llama del poder en el poder real, que no es ni más ni menos nuestra cotidianidad. Lo que nos pasa a nosotros mismos en nuestra cotidianidad. Claro, si nuestros dirigentes desconocen nuestra cotidianidad, entonces desconocen el poder real. El poder real que no es el sistema, o una Matrix, o imperialistas extranjeros potenciales, o traidores internos, o aquellos enemigos que uno va construyendo con el fin de justificar el propio ocaso de una idea, de una persona, de una circunstancia, de un partido, de una influencia, de nosotros mismos. La construcción de aquel fantasma que va a explicar el ocaso. Entonces, de esa manera, se generaron y se siguen generando aquellos monstruos. Monstruos que no existen y cuyo déficit de construcción implica el desconocimiento de la construcción del poder real que está entre nosotros mismos, entre los que hacemos el entramado social, entre todos nosotros que nos cruzamos cotidianamente en el transporte público, en los supermercados, en las calles, en los trabajos, en el campo, en las escuelas, en las instituciones. Ahí está el poder real, ahí está el poder real porque ahí estamos todos nosotros. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Y probablemente la pregunta sea muy atinada, salvo que utilice yo el argumento para decirles que la toma de decisiones que se da en el campo de la salud mental en términos de prevención y protección específica se da a partir del conocimiento del poder real, de lo que pasa entre todos nosotros. Podría ser con un sesgo generalizador bastante imprudente, consecuente diciendo que los factores estresores que vulnerabilizan nuestra salud mental están en nuestra cotidianidad y que mientras esos factores estresores
no poder llegar a fin de mes, la falta de acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad. Hoy escuchaba que más de 1 millón de niños han dejado durante la pandemia la escuela primaria. Eso es una tragedia para nosotros. Claro, una tragedia en una pandemia, pero una tragedia per se, en fin. Vaya si esto no es vulnerabilizante en términos de que no hay construcción de futuro en ese más de 1 millón de personas que apenas están construyendo su identidad y su personalidad y cuya ausencia de metas de mediano, corto y largo plazo son per se factores vulnerabilizantes para patologías en salud mental. De esa manera yo podría hacer un entrelazado con lo que acabamos de compartir a punto de partida de la sociedad alienada de Freire con la salud mental, pero prefiero que nos quedemos con la idea de que el poder real está en el conocimiento de nuestra cotidianidad, que incluye los factores sociales que nos vulneran a enfermar y a padecer. Con ese conocimiento, nosotros generamos estrategias, toma de decisiones cotidianas, formales e informales, para mejorar nuestra calidad de vida y, por lo tanto y en consecuencia, disminuir la posibilidad de enfermar. Esto ha sido otra entrega de Príncipes del Manicomio por Mental Web OK, nuestra radio en vivo, por el canal de la SatPTV, satarc.com, SatPTV, y por Streaming Hoy, además de nuestras redes en Facebook, sobre todo de Radio Sentidos, de Streaming Hoy y de la Sociedad Argentina de Trastornos Personales y Psicopatías. Hasta el próximo lunes, nosotros ya somos parte del mar y los invitamos a compartir esta aventura con nosotros. Buenas noches.